¿Es posible que dos personas se miren a los ojos frente a una cámara y engañen al mundo entero? ¿O acaso lo que vimos desde el segundo uno entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue un fuego tan real que ni siquiera ellos mismos pudieron apagarlo? Si alguna vez te quedaste hasta las 3 de la mañana viendo ediciones de ellos en TikTok o analizando cada segundo de sus transmisiones en vivo de Instagram buscando una señal, déjame decirte que no estás solo. Porque lo que pasó en el set de Senkalp no fue simplemente una comedia romántica más. Fue un fenómeno mediático, social y emocional que paralizó a millones de personas desde América Latina hasta Europa y el Medio Oriente. Hoy nos vamos a sentar a tomar un café virtual para desmenuzar absolutamente todo sobre Hanke. Esa pareja que nos hizo volver a creer en los cuentos de hadas modernos, pero también la que nos enseñó lo compleja, intensa y vulnerable que puede ser la realidad cuando los focos del espectáculo se apagan. Para entender este maremoto tenemos que retroceder hasta mediados del año 2020, cuando el mundo entero atravesaba por momentos de incertidumbre gigante y de repente apareció en nuestras pantallas una historia fresca, colorida y cargada de una electricidad difícil de explicar. Cuando se anunció que Ander Zell y Kerem Bürsin protagonizarían juntos Senkalp, admitámoslo, muchos tenían dudas. Venían de universos un poco distintos. Hande ya era la reina indiscutible de la televisión turca con una belleza hipnotizante y proyectos masivos a sus espaldas, mientras que Kerem aportaba esa energía fresca, hiperactiva, con sus antecedentes internacionales, su español e inglés fluidos y esa simpatía tan americana que desentonaba de la manera más encantadora posible con los moldes clásicos del drama turco. Pero en cuanto salió la primera escena de Eda YLDZ y Serkan Bolat chocando en aquel campus universitario, algo hizo un clic instantáneo en la cabeza de los espectadores. No era solo actuación, no eran solo diálogos bien estructurados o un guión bonito, había una tensión corporal, un juego de miradas, una complicidad tan natural en el ritmo de sus voces que resultaba imposible no preguntarse qué demonios estaba pasando detrás de las cámaras. Y es que ahí es donde empieza el verdadero juego de detectives que todos jugamos durante meses. Si recuerdas la época de emisión de la primera temporada, el ambiente en las redes sociales era pura locura. Cada semana, las transmisiones en vivo que hacían desde los camerinos o durante los descansos del rodaje se convertían en tendencia mundial en minutos. La forma en que Kerem molestaba a Hande haciéndole bromas pesadas, cómo se reían con una confianza que no se construye en un par de semanas de trabajo. Las miradas cómplices que se lanzaban mientras leían las preguntas de los fans, todo gritaba a voces que allí no había dos simples compañeros de trabajo cumpliendo con un contrato. Se notaba una comodidad física y emocional que sobrepasaba cualquier profesionalismo. Se buscaban constantemente con la mirada, se tocaban el hombro al hablar, se hacían bromas internas que solo ellos entendían y que dejaban a la audiencia adivinando. Yo personalmente recuerdo ver esos directos y pensar que era cuestión de tiempo para que la realidad superara a la ficción, porque nadie, por muy buen actor o actriz que sea, puede fingir ese brillo en los ojos cuando la otra persona entra a la habitación. Pero claro, en la industria del entretenimiento turco, las cosas nunca son tan sencillas. Existe una presión gigantesca por parte de las productoras, las agencias de representación y los propios medios de comunicación. Durante meses, ambos negaron categóricamente cualquier romance. Nos decían en cada entrevista que solo eran muy buenos amigos, que tenían una química profesional increíble y que se sentían afortunados de trabajar juntos. Pero la audiencia no es tonta. Mientras ellos repetían el discurso oficial de "somos solo amigos", los paparazzis los captaban saliendo juntos de entrenamientos, compartiendo momentos fuera del set y dedicándose comentarios llenos de indirectas en sus cuentas de Instagram. La tensión era tan alta que cada foto que subían juntos acumulaba millones de me gusta en cuestión de horas. La gente analizaba hasta los reflejos en las gafas de sol de Kerem para ver si la persona que le tomaba la foto era Hande, o revisaba la ropa que usaban para ver si compartían sudaderas en los días fríos de rodaje. La bomba atómica finalmente explotó en abril de 2021, y si fuiste parte del fandom en ese momento, seguro recuerdas perfectamente dónde estabas cuando se filtraron aquellas famosas fotografías de sus vacaciones, en las Maldivas. Fue la confirmación que el mundo entero estaba esperando. Aquellas fotos caminando de la mano por la playa, disfrutando del sol, lejos de los sets de grabación de Estambul y sin las cámaras de Fox Turquía apuntándoles, hicieron que Internet prácticamente se cayera. Poco después, el propio Kerem subió aquella mítica foto en la playa dedicándole palabras de amor a Hande, llamándola su compañera y el amor de su vida, y Hande respondió de la misma manera rompiendo el silencio. Fue un momento catártico para el público.
No solo porque confirmó lo que todos sabíamos, sino porque representaba el triunfo de un amor que había surgido de forma orgánica en medio del caos de un rodaje interminable de jornadas de 14 horas diarias. A partir de ese momento, la dinámica cambió por completo. Ya no tenían que esconderse ni dar respuestas evasivas a la prensa rosa que los perseguía día y noche por los barrios de Estambul. Nos regalaron una etapa maravillosa donde se les veía felices, relajados y apoyándose mutuamente en cada paso. Verlos juntos en eventos oficiales, ver cómo Kerem felicitaba a Hande por sus logros profesionales y cómo ella sacaba su lado más dulce e infantil, a su lado era reconfortante. Formaban una pareja visualmente deslumbrante, sí, pero lo que realmente enganchaba a la gente era esa energía de ser mejores amigos antes que novios. Tenían un sentido del humor compartido muy particular, juguetón y sin pretensiones. No intentaban vender una imagen de pareja perfecta e inalcanzable de Hollywood. Se mostraban como dos jóvenes enamorados que disfrutaban de las cosas sencillas, de los perros de Hande, de la música, de los viajes y de comer juntos después de largas horas de trabajo. La química entre ellos no solo impulsó el éxito de la serie en Turquía, sino que convirtió a Senkalkap en un fenómeno de exportación sin precedentes en la historia reciente de la televisión. Países como España, Italia, Brasil, Argentina y Chile se rindieron completamente a sus pies. En España, por ejemplo, la emisión de la serie rompía récords de audiencia y los trending topics en Twitter eran diarios. La figura de Kerem Bürsin se convirtió en un auténtico fenómeno de masas cuando visitó el país, siendo recibido por hordas de fans en los aeropuertos y eventos, y siempre que le preguntaban por Hande, sus ojos se iluminaban de una forma completamente genuina. Había un respeto y una admiración mutua que trascendía las barreras del idioma. Nos demostraron que el lenguaje del amor y del carisma es universal, porque no importaba si no entendías turco y tenías que leer subtítulos. La vibración que transmitían en pantalla te atrapaba por completo. Sin embargo, como en todo gran drama, la vida real terminó por imponerse a la fantasía. Hacia finales de 2021 y principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. El rodaje de la serie ya había finalizado meses atrás. Las agendas profesionales de ambos comenzaron a tomar rumbos muy distintos y la abrumadora presión mediática no daba tregua. Cuando eres la pareja más famosa de un país y una de las más seguidas del mundo en redes sociales, cada mínimo detalle se analiza con lupa. Si un día no le dabas me gusta a la foto del otro, si asistías a un evento solo o si tus palabras en una entrevista no eran lo suficientemente efusivas, los titulares al día siguiente anunciaban la ruptura inminente. Mantener una relación sana bajo ese nivel de escrutinio público, donde millones de personas opinan sobre tu vida privada diariamente, debe ser una tarea titánica y agotadora para cualquier ser humano. Poco a poco, las interacciones en redes sociales disminuyeron. Las fotos juntos fueron desapareciendo silenciosamente y finalmente la separación se convirtió en un hecho insoslayable. Fue un golpe muy duro para la comunidad global de fans que había seguido cada capítulo de su historia con tanta ilusión. Pero lo que me parece más rescatable de toda esa etapa, y es mi humilde opinión, es la elegancia y el respeto absoluto con el que ambos manejaron el final de su romance. En un mundo del espectáculo donde abundan las indirectas venenosas en redes, las declaraciones escandalosas y las guerras mediáticas tras las rupturas, ni Hande ni Kerem dijeron jamás una sola palabra destructiva o despectiva sobre el otro. Mantuvieron una compostura impecable, demostrando la madurez emocional y el verdadero afecto que se tuvieron. Se guardaron el dolor para su intimidad y continuaron con sus carreras profesionales con la frente en alto. Hoy en día, ambos han tomado caminos diferentes. Hande ha seguido cosechando éxitos masivos, evolucionando en su carrera actoral, trabajando con las marcas de moda más prestigiosas del mundo y rehaciendo su vida personal, mientras que Kerem continúa protagonizando proyectos importantes, produciendo y consolidándose como un actor internacional sumamente respetado. Pero la huella que dejaron juntos es algo que el tiempo no va a borrar fácilmente. Cuando vuelves a ver un episodio de Senkalkap, la magia sigue ahí, intacta. Ese abrazo bajo la lluvia, las miradas cómplices en la oficina de ArtLife, los celos divertidos y los besos llenos de pasión siguen sintiéndose igual de reales que el primer día, porque lo fueron. No fueron solo actores cumpliendo un guión, fueron dos personas que se enamoraron locamente en el momento adecuado. Nos hicieron soñar a millones de personas alrededor del planeta y escribieron una página imborrable en la historia de la cultura pop turca. Han que no fue solo una moda pasajera ni una estrategia de marketing.
Fue una chispa auténtica que iluminó las pantallas en un momento en que todos necesitábamos un poco de magia y romance en nuestras vidas, y por eso, aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de lo que construyeron juntos seguirá vivo en el corazón de los fans por muchísimos años más.